Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. 27 de enero de 1756, 5 de diciembre de 1791. Compositor austriaco. Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. Familia. Fue el séptimo hijo de Leopold Mozart y Anna Maria Perl, aunque de sus 6 hermanos solo sobrevivió una niña, María Ana, a la que llamaban Nannerl. Su progenitor describió su nacimiento como un milagro de Dios porque parecía demasiado pequeño y débil para sobrevivir. Estudió con su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispo de Salzburgo. Compositor. A los 3 años ya interpretaba piezas en el piano. A los 5, compuso sus primeras obras y hacía gala de una extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de partituras. En 1762, Leopoldo llevó a sus 2 hijos a tocar junto a él mismo ante el emperador en Viena. El 9 de junio de 1763 iniciaron una gira que duró 3 años y medio en la que visitaron las cortes de Múnich, Mannheim, París, Londres, La Haya, Zúrich, Donaueschingen y Múnich cosechando grandes éxitos. Durante el viaje Mozart conoció a músicos y obras de otros compositores como Johann Christian Bach, a quien Mozart visitó en Londres en 1764 y 1765. La música de Mozart se publicó cuando tenía solamente 7 años, entonces ya era reconocido como un experto violinista. Más tarde tocó en París, Bruselas y Londres, donde ya se le consideró un genio. Su primera ópera, La Finta Semplice, la escribió con 12 años. En 1769, fue designado director de concierto del Príncipe de Salzburgo. Entre 1769 y 1773, hizo 3 viajes a Italia. Con 13, durante un viaje a Nápoles con su padre, visitó Roma y allí escuchó el Miserere de Allegri en la Capilla Sistina. Esta obra solo podía ser ejecutada allí y estaba prohibido copiarla o reproducirla bajo pena de excomunión. Mozart fue capaz de transcribirla de memoria en una sola audición, escribiéndola al llegar a sus alojamientos. Más tarde se trasladó a Viena, Múnich y París en busca de un nuevo trabajo, aunque resultó en vano. Matrimonio e hijos. El 4 de agosto de 1782, contrajo matrimonio con Constance Weber sin el consentimiento paterno. Tuvieron 6 hijos de los cuales solo 2 sobrevivieron, Carl Thomas y Franz Xaver Wolfgang, nacido el 26 de julio de 1791. Conoció la obra de Georg Friedrich Händel y Johann Sebastian Bach gracias al barón Gottfried van Swieten, que tenía en su poder una biblioteca con gran cantidad de obras de compositores barrocos. Por entonces se ganaba la vida como profesor y su mujer, como cantante. Mozart no soportaba el sonido de la flauta. Los conciertos para flauta que escribió fueron por encargo. La sustituyó por el clarinete, en el concierto para clarinete K. 622. Desde entonces se consideró a este instrumento en las orquestas. Mason. El 14 de diciembre de 1784 ingresó en la masonería con el grado de aprendiz, en la logia Zur Wohltätigkeit, de la Beneficencia, de Viena. Fue introducido por el barón Otto von Jemmingen-Bach. Mozart le había conocido tiempo atrás en la ciudad de Mannheim. Tal fue su entusiasmo por la logia, que en muy poco tiempo llegó a ser maestro. Ese entusiasmo fue inoculado en su padre Leopoldo, que ingresaría más tarde en la logia, y en el músico Joseph Haydn, quien fue introducido personalmente por Mozart, si bien este no estuvo presente en la iniciación de su compañero. Pues se encontraba en la Milgrave de Viena estrenando su concierto para piano K. 466. Composiciones. El salzburgués fue un adelantado a su tiempo, tanto en la manera de hacer música como en la aspiración a llegar a ser un artista libre en las relaciones laborales. No consiguió ningún puesto oficial en Viena hasta 1787, cuando Joseph II le contrató como compositor con un sueldo muy bajo. El estilo de Wolfgang Amadeus Mozart es considerado como uno de los más influyentes y valorados en la historia de la música occidental. Una de las características más destacadas de su música es la belleza melódica y la habilidad para expresar una gran variedad de emociones. Sus óperas, en particular, son conocidas por su dramatismo conmovedor. Además, Mozart es reconocido por su habilidad para utilizar la orquesta de manera innovadora.
Sus sinfonías y conciertos son ejemplos de cómo utilizó los diferentes instrumentos de la orquesta para crear una gran variedad de efectos y matices sonoros. Las bodas de Fígaro. Escribió El rapto en el Serrallo y más tarde compuso una de sus obras maestras, Las bodas de Fígaro. Otra de sus obras más conocidas, Don Giovanni, fue un desastre en su presentación en 1788. Continuó componiendo grandes obras instrumentales. Su famosa serenata Ein Kleinnachtmusik fue compuesta en 1787. A su última sinfonía se le conoce como la Sinfonía Júpiter 1788. Così van tutte fue una obra cómica presentada en 1790. En marzo de 1791, Mozart ofreció en Viena uno de sus últimos conciertos públicos. Tocó el concierto para piano y orquesta KV 595. La flauta mágica. En los últimos años de su vida, compuso La flauta mágica, que se estrenó el 30 de septiembre de 1791, aproximadamente 3 meses antes de morir. El propio Mozart dirigió la orquesta, mientras que el libretista, Emanuel Schikaneder, cantó el papel de Papageno. Dejó 46 sinfonías, 20 misas, 178 sonatas para piano, 27 conciertos para piano, 6 para violín, 23 óperas y otras 60 composiciones orquestales. Su obra abarcó todos los géneros musicales en sus más de 600 creaciones. Muerte. Mozart falleció en Viena el 5 de diciembre de 1791. Sus últimas palabras fueron: el sabor de la muerte en mis labios. Siento algo que no es de este mundo. Fue enterrado en una fosa común junto a otros 12 cadáveres. Según un trabajo publicado en Archives of Internal Medicine, en 2002, el compositor falleció por culpa de unas simples chuletas de cerdo. Después de revisar correspondencia, biografías, documentos médicos y otros datos, los autores, de la Universidad de Washington y del Centro de Veteranos Puget Sound, ambos en Estados Unidos, creen que la triquinosis, patología provocada por comer carne mal cocinada infectada por el parásito Trichinella spiralis, fue la causa de su muerte. Ya que se sabe que Mozart tomó cerdo unas semanas antes de morir y que los síntomas que padeció posteriormente, fiebre, vómitos, dolores, se corresponden con los de la enfermedad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl